El día de hoy vamos a comenzar a revisar el tema asociado a falla en un sistema eléctrico, que ya no necesariamente el análisis del CEP se realice en condiciones equilibradas, sino que vamos a analizar aquellas condiciones o eventos que de una u otra manera desequilibran el sistema y la representación por fase ya no es suficiente en la medida que la veníamos haciendo. Entonces, en general, vamos a identificar dos tipos de falla en un sistema eléctrico. Las primeras corresponden em, a las fallas simétricas, donde una falla simétrica va a estar definida bajo la condición de que las tres fases se someten a al mismo evento. Y el caso clásico de falla simétrica que nosotros vamos a evaluar es el cortocircuito trifásico, donde las tres fases se unen, puede ser a través de una impedancia o directamente se unen a tierra. Por otro lado, vamos a evaluar las fallas asimétricas, que estas son las más comunes que se pueden visualizar en la operación de un sistema eléctrico. Entonces, dentro de las fallas simétricas vamos a tener lógicamente los cortocircuitos asimétricos, dentro de los cuales vamos a revisar el cortocircuito monofásico a tierra, que es cuando una fase toca tierra a través de un elemento que puede ser una impedancia, por ejemplo, un árbol, o directamente un conductor toca tierra. Bifásica tierra, cuando dos fases pueden unirse a través de un elemento de impedancia o directamente tocan tierra. Y finalmente el cortocircuito bifásico del lado tierra, donde dos fases se unen, pero no necesariamente existe un contacto con tierra. Y por otro lado están las fases abiertas, que es cuando un interruptor, perdón, cuando un conductor o una fase se abre producto que de una alza de temperatura, de que un camión cortó el conductor, pero los cables no necesariamente tienen contacto con tierra, y dentro de la fase abierta hay muchas combinaciones posibles de analizar. Una fase abierta en un punto, dos fases abiertas en un punto, una fase abierta en dos puntos, también existen dos fases abiertas en dos puntos, etc. Lo más importante para nosotros o los tipos de fallas más importantes que vamos a evaluar son el cortocircuito trifásico, puesto que es la falla más severa a la cual puede estar sometido un sistema eléctrico, la más severa, y los cortocircuitos asimétricos, dentro de los cuales el cortocircuito monofásico a tierra es el más común. Es decir, ese es el evento muy reiterado en la operación, sobre todo en las líneas de media tensión, que son donde existe más cercanía a los centros urbanos. La norma técnica de seguridad que le da servicio, que es la que dicta o establece los lineamientos o el código de red, que en algunos casos se define o se conoce en algunos países, son los requerimientos mínimos para que el sistema funcione bien. Entonces, desde ese punto de vista, eh, nosotros vamos a evaluar esos cuatro cortocircuitos, que son los que están establecidos en la norma. Existen algunas características en general para evaluar el comportamiento del sistema. Adicionalmente, los cortocircuitos tienen una aplicación directa para el cálculo de los ajustes a las protecciones. Entonces, todo lo que nosotros veamos de definición o cálculo asociado o representación del sistema eléctrico para el cálculo de cortocircuito será válido para el curso que ustedes tengan de protección. En ese sentido, si nosotros vemos físicamente o intentamos representar físicamente cuáles son los tipos de falla que nosotros vamos a evaluar, lógicamente vamos a partir por los cortocircuitos, que pueden ser simétricos o asimétricos. El simétrico es muy intuitivo desde el punto de vista que las tres fases se unen, tocan tierra a través de un elemento que puede ser una impedancia o el contacto puede ser directamente. Entonces, los otros cortocircuitos, que son los asimétricos, se pueden representar de la siguiente forma. Por ejemplo, supongamos que para el cortocircuito monofásico a tierra, una fase toca tierra. E insisto, esta fase puede ser a través de una impedancia o puede ser una falla franca, que en la literatura se entiende como falla franca, aquella en que el conductor toca directamente tierra sin ningún elemento adicional
que pudiese disminuir la corriente de falla. Ahora, para nosotros, en el análisis de los sistemas eléctricos, las variables importantes a determinar van a ser los voltajes y las corrientes en el punto de la falla. Si nosotros analizamos los cortocircuitos, lógicamente la corriente de falla va a ser esa corriente entre la fase, la tierra, que para nosotros va a ser definida como corriente de falla. En el caso y en la situación que tengamos un cortocircuito monofásico a tierra, evidentemente solo una corriente tendrá un valor diferente de cero, puesto que es solamente una fase la que está fallada. Las restantes corrientes de falla van a ser cero, puesto que ninguna de las otras dos fases está tocando tierra, por ejemplo, para la situación del cortocircuito monofásico a tierra. Adicionalmente, las variables, además de la corriente de falla que nos van a interesar evaluar, serán los voltajes en el punto de la falla. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos, en este caso, evaluando un cortocircuito monofásico a tierra, nuestras variables de interés van a ser el voltaje A respecto al punto de la falla, el voltaje B respecto al punto de la falla y el voltaje C respecto al punto de la falla. Lógicamente que los tres voltajes, independientes si es de la fase fallada, van a ser diferentes de cero, a no ser, digamos, que en este caso la impedancia de falla fuese nula, puesto que si la impedancia de falla fuese nula, significa que inmediatamente ese punto se lleva a tierra y genera un voltaje cero en el punto de la falla. Pero esos son casos particulares que los vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando en el tema. El cortocircuito bifásico a tierra es aquel cortocircuito donde dos fases tocan tierra, y aquí inmediatamente les adelanto que puede ser a través de un elemento o puede ser una falla franca. Insisto que la falla franca es aquella falla en que no existe un elemento que pudiese generar o disminuir la corriente de falla entre la fase y en este caso la tierra. Otra vez, siempre para los cortocircuitos, los voltajes y corrientes en el punto de la falla serán las variables de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este caso la fase A y la fase B se unieron y tocaron tierra, lógicamente las corrientes respectivas por cada una de sus fases serán diferentes de cero, y la suma nos permitirá determinar la corriente total en el punto fallado. Y por otro lado, la fase no fallada siempre va a tener una corriente distinta de cero. Y hacemos el mismo razonamiento para el cálculo de los voltajes, que en el caso de los cortocircuitos necesitamos evaluar los voltajes fase neutro en cada una de las fases. Lógicamente, los cortocircuitos no necesariamente serán a tierra, sino que en este caso, por ejemplo, vamos a tener la otra situación, que es el cortocircuito bifásico del lado a tierra, donde no hay una corriente directa a tierra, pero sí hay corrientes en las fases falladas, porque dos fases se unen y lógicamente hay un Kirchhoff de corriente, y ese Kirchhoff de corriente nos va a permitir, puesto que existe un camino cerrado para la corriente, nos va a permitir evaluar las componentes de falla para la variable, en este caso, corriente. Y lógicamente la fase que no está fallada siempre va a tener una corriente cero. Y nuevamente los voltajes en el punto de falla serán los voltajes fase neutro que tendremos que evaluar para la fase A, para la fase B y también para la fase C. Y eso nos va a definir algo súper importante. En el punto de la falla que nosotros estemos evaluando en el CEP, vamos a tener que determinar siempre tres variables de corriente y tres variables de voltaje. En el fondo, las variables a determinar que vamos a necesitar en el sistema eléctrico siempre serán 6. 3 voltajes y 3 corrientes en el punto de la falla. Aquí, lógicamente, el punto de la falla es este, y aquí por una cosa de representación ubiqué el punto B y el punto C un poquito más a la izquierda, pero en general siempre es el mismo punto en las tres fases. Eso es solamente para describir el tipo de falla que vamos a estar analizando. Y por otro lado, vamos a tener también las fases abiertas. Y como les comentaba, una fase abierta es aquella donde un conductor se corta y no necesariamente existe un contacto
del conductor o de la fase a la Tierra. Entonces, en esa situación, para nosotros, insisto, en el caso de las fases abiertas, las corrientes que nos van a interesar serán las corrientes por cada una de las fases, no las corrientes a tierra. Cuando hablemos de cortocircuito, nos vamos a preguntar, no, perdón, nos vamos a referir de corrientes a tierra o corrientes, en este caso, hacia la falla, que serán las corrientes por fase. En este caso, de las fases abiertas, a nosotros las variables que nos interesarán serán las corrientes por las líneas. Entonces, en este caso, si la fase A es la que se abre, producto de que un camión cortó el conductor, de que un interruptor actuó por una sobrecarga de temperatura, y no hay un contacto de la fase a tierra, el evento que nosotros estamos evaluando es una apertura de fase. Por lo tanto, en el caso de las aperturas de fase, las corrientes son por línea. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Y los voltajes que nos van a interesar no serán los voltajes fase neutro respecto del cortocircuito, sino que serán los voltajes en la fase fallada. En el fondo acá son una diferencia de tensión en la fase fallada, que para las fases que no están falladas, es decir, que las fases que siguen operando, lógicamente las diferencias de tensión son cero, puesto que no existe ningún tipo de evento que genere una operación distinta. Y por ejemplo, en el lado derecho vamos a tener dos aperturas de fase en un punto, entonces vamos a tener dos corrientes ceros en la fase fallada, puesto que, ¿por qué son corrientes cero? Como se produce una apertura del conductor o de la fase, lógicamente no hay un camino cerrado para la corriente, pero sí en la fase no fallada se va a generar una corriente diferente de cero, y esa es la corriente que vamos a tener que evaluar. Y por otro lado, las diferencias de tensión que se van a producir en las fases falladas. Entonces, de la misma forma que en el caso de los cortocircuitos, vamos a tener tres variables de corriente, en este caso que evaluar, que son las corrientes por las líneas o por las fases, y tres diferencias de tensión que están asociadas a el delta, digamos, de tensión que se produce en la fase falla. Entonces, en general, en un mismo set, uno puede evaluar dos tipos de falla. Por un lado, vamos a evaluar el cortocircuito y la apertura de fase. Los cortocircuitos pueden ser en las barras, en cualquier tramo de la línea, en una barra en el secundario del transformador, en el primario o a la salida del generador, pueden ser en cualquier punto, y en general las aperturas de fase se producen en las líneas, puesto que, insisto, el evento más típico de una apertura de fase es porque en algún momento se produce una sobrecarga, actúan las protecciones, por ejemplo, de corriente, y la fase en este caso se abre y los conductores no necesariamente tocan tierra. E insisto, lo más importante que en general en el cortocircuito son 3 voltajes y 3 corrientes que resultan ser 6 variables, y en el caso de la fase abierta también son 6 variables, porque es un voltaje y una corriente, y como son 3 fases, 3 por 2 siempre nos darán 6 variables a evaluar. Entonces, si consideramos el enfoque tradicional del sistema eléctrico, en el cual que veníamos utilizando para el cálculo de parámetros, para la condición de operación en régimen permanente, lo más importante es que se pueden identificar dos tipos de problemas. El primero, al ocurrir una falla asimétrica, ya sea un cortocircuito o una fase abierta, no es posible realizar una representación de un equivalente por fase, puesto que las 3 fases no están sometidas a la misma condición de operación. Eso es súper importante y súper relevante, puesto que esto no nos permite utilizar el enfoque de una representación por fase. ¿En qué caso o en qué falla sí se pudiese seguir utilizando el equivalente por fase? En el cortocircuito trifásico, que es simétrico, puesto que las 3 fases están sometidas a la misma condición de operación. Pero en el caso de cualquier falla simétrica de las que hemos revisado, no podemos realizar la representación por fase. Por lo tanto, teniendo en cuenta el punto anterior, tenemos dos alternativas.
Una alternativa que reporta la literatura es resolver de forma simultánea la red de la fase A, la fase B y la fase C, realizar la resolución de las ecuaciones de forma simultánea, pero el punto es que al realizar esta representación trifásica y no por fase, lo que hacemos es perder la ventaja de la simetría y el equilibrio de análisis de régimen permanente que habíamos visto en el caso anterior, puesto que en el cálculo de parámetros, en el cálculo de flujo de potencia, en el cálculo de análisis de operación de régimen permanente, nosotros teníamos la ventaja de poder realizar una representación por fase. En el caso de los cortocircuitos y las fallas asimétricas, o en general de las fallas simétricas, no tenemos esa posibilidad. Y una alternativa solución es hacer una representación de fase A, fase B y fase C, y al mismo tiempo resolver las tres redes de forma simultánea. Pero insisto, eso nos hace perder la ventaja que teníamos asociada a la representación por fase. Entonces, existe una alternativa de poder recuperar la representación por fase, pero en otras variables. Y eso es lo que se conoce como la descomposición del sistema eléctrico en redes de secuencia. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener el SEP, que es un sistema trifásico y el caso más general desequilibrado, y lo vamos a representar en un SEP trifásico pero equilibrado, en otro SEP trifásico también equilibrado y otro SEP trifásico pero también equilibrado. Estos tres SEP se conocen como SEP de secuencia positiva, SEP de secuencia negativa y SEP de secuencia cero, que en el fondo significa que el SEP original, que está operando en condiciones de régimen desequilibrado, lo vamos a representar en un SEP o en tres SEP, tres sistemas eléctricos que operan en condiciones equilibradas. Y es ahí donde vamos a utilizar el mismo análisis que veníamos aplicando para el cálculo de parámetros, para las condiciones de operación en régimen permanente y lógicamente para el flujo de potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es de una u otra manera aprender a obtener el set de secuencia positiva, el set de secuencia negativa y el set de secuencia cero, que en el fondo es una descomposición de el sistema eléctrico en cantidades reales, pero lo vamos a representar en tres sistemas eléctricos que son equilibrados. Entonces, la pregunta que usted, o la pregunta válida que uno puede hacer es, ¿para qué voy a trabajar con tres sistemas eléctricos si es que puedo trabajar con un solo sistema eléctrico? ¿Por qué hago esa... Perdón. ¿Por qué hacemos esa representación y no seguir trabajando solo con un sistema eléctrico? Entonces, la explicación o la justificación de por qué hacemos esto es directamente por el hecho de poder recuperar el cálculo de los equivalentes por fases que son, en este caso, equilibrados. Entonces, insisto, el objetivo de las redes de secuencia no es complicar el análisis. Uno parecería o da la impresión de que al trabajar con tres sistemas eléctricos o trifásicos, existe mayor complejidad que trabajar directamente con el SEP desequilibrado. Pero insisto, el objetivo y la ventaja de utilizar la red de secuencia es que nos va a permitir considerar nuevamente el análisis por fase que veníamos utilizando para los análisis del sistema eléctrico en los capítulos anteriores. Entonces, en general, las características que tienen estos nuevos sistemas, que es una transformación o es un cambio de coordenadas principalmente. El SEP trifásico y en condiciones desequilibradas lo vamos a transformar, insisto, en un SEP trifásico, que lo vamos a llamar de secuencia positiva,
un set trifásico que lo vamos a llamar de secuencia negativa y también un set trifásico que lo vamos a llamar de secuencia cero. Y lo más importante y lo más relevante es que estos tres sets son equilibrados. Y acá es donde, o en este mundo de las redes de secuencia, es donde vamos a poder seguir utilizando las herramientas de cálculo que veníamos trabajando en los capítulos anteriores. Entonces, si uno realiza una descripción general de estos tres nuevos sistemas eléctricos, uno tiene lo siguiente. Primero, el sistema de secuencia positiva es la misma topología del set de régimen permanente. Es decir, que si nosotros queremos obtener la representación del set de secuencia positiva, es el mismo circuito equivalente que es asociado al análisis en condiciones equilibradas. Es decir, el de flujo potencia, el de cálculo de parámetros, el de condición de operación en régimen permanente. Es el mismo sistema eléctrico. Entonces, este por definición ya lo sabemos, ya sabemos cuál es. En segundo lugar está el set de secuencia negativa, que es topológicamente idéntico al set de régimen permanente, pero no tiene fuentes. Estamos hablando de la topología, es decir, de la forma circuital como nosotros representamos los sistemas. Desde el punto de vista del dibujo, el set de secuencia negativa es el mismo de, el set de secuencia negativa, claro, es el mismo de secuencia positiva, pero no tiene fuentes, es decir, es solamente una red pasiva. Y el set diferente o el sistema nuevo que no conocemos es el de secuencia cero. Cuando hicimos el análisis de los parámetros de transmisión de las líneas, valga la redundancia, de transmisión, y revisamos análisis de operación en condiciones equilibradas, cuando vimos flujo potencia, en ningún momento nos preocupamos de los neutros los transformadores, de los neutros los generadores. Entonces, la red que va a incluir a los neutros dentro de la representación del sistema eléctrico es la red de secuencia cero. Entonces, esta red es nueva. Esta red es la que tenemos que aprender a construir. Insisto, la red de secuencia positiva y la red de secuencia negativa, ustedes la conocen, puesto que la red de secuencia positiva es la misma de régimen equilibrado o permanente, y la red de secuencia o el sistema eléctrico de secuencia negativa topológicamente es igual al de positiva, pero sin fuentes en los generadores. Y el set de secuencia cero, lógicamente, es el set nuevo que vamos a tener que aprender a dibujar. En términos de variables, primero nos vamos a referir a los cortocircuitos. Entonces, en el mundo real, digamos, en el mundo de las variables que nosotros siempre veníamos trabajando, nosotros vamos a evaluar 3 corrientes y 3 voltajes, que en el fondo nos da un total de 6 variables en el mundo real, que para nosotros son el mundo ABC. En las componentes de secuencia es una transformación o un cambio de coordenadas que nos lleva a otro espacio. Y en ese espacio vamos a definir un set de secuencia positiva, un set de secuencia negativa y un set de secuencia cero, donde lógicamente vamos a definir 3 corrientes y 3 voltajes de secuencia positiva. ¿Y por qué se llaman de secuencia positiva? Puesto que, o cómo vamos a saber cuándo sean de secuencia positiva, cuando todas las variables tengan un subíndice 1. El 1 indica secuencia positiva. Después tendremos 3 corrientes y voltajes de secuencia negativa, y ¿cómo sabremos cuándo son de secuencia negativa? Cuando están caracterizados con el superíndice 2. Es decir, el 2 indica que es secuencia negativa, y finalmente la red de secuencia 0, que también son 3 voltajes y 3 corrientes, pensando en el cálculo del cortocircuito, van a estar caracterizadas por el superíndice, o el subíndice 0. Entonces, en general, la red de secuencia positiva tiene 6 variables.
la red de secuencia negativa tiene 6 variables y la red de secuencia 0 tiene 6 variables. Entonces, en el mundo de las componentes de secuencia, cuando hablemos de cortocircuito, tendremos que evaluar 18 variables. Y en el mundo de las componentes reales, que en este caso son las ABC, tendremos que evaluar 6. Entonces la pregunta lógica que aparece acá es, ¿para qué hacer el cambio de variable al mundo de las componentes de secuencia si acá debemos evaluar 18 variables y en el mundo de las cantidades reales solo debemos evaluar 6? ¿Por qué trabajar con componentes de secuencia? Y la respuesta es muy sencilla, que dado que el set de secuencia positiva, el sistema eléctrico de secuencia negativa y el sistema eléctrico de secuencia cero son sistemas trifásicos, pero equilibrados, solamente vamos a trabajar con la fase A la fase A de voltaje y corriente de secuencia positiva, la fase A de voltaje y corriente de secuencia negativa y la fase A de voltaje y corriente de la red de secuencia cero. En el fondo, vamos a tener dos variables aquí, dos variables aquí, dos variables aquí, que en el fondo resultan ser un número igual a 6 variables, que es el mismo número que si trabajásemos con el set en cantidades reales. Pero ¿dónde está la ventaja de esto? La ventaja está y radica principalmente en que al trabajar en el mundo de las redes de secuencia, podemos utilizar el análisis por fase que nosotros ya conocemos. Para el cálculo de las fases abiertas, el razonamiento es exactamente el mismo. Son 3 corrientes, 3 diferencias de tensión, que se van a separar en los valores de secuencia positiva, que son los subíndices 1, los valores de secuencia negativa, que son los subíndices 2, y los valores de secuencia 0, que son los subíndices, en este caso, asociados a la red de secuencia 0. Pero otra vez, pareciese que son 18 variables, pero no, otra vez solo vamos a trabajar con los valores de secuencia positiva de la fase A, de secuencia negativa de la fase B y secuencia negativa de la fase C. Y eso nos va a permitir obtener el mismo número de variables, tanto en la red de secuencia como en el mundo de las cantidades reales. Pero la principal ventaja, insisto, es que vamos a poder volver a utilizar el análisis por fase que vimos para el cálculo de parámetros, para el cálculo de condición de operación en régimen permanente y para el flujo de potencia. ¿Dudas o consultas hasta acá? Sí, profe. Dígame. Hola, buen día. Buenos días. Profesor, una consulta. ¿Por qué solo utiliza para efectos de este cálculo, al final termina utilizando solo la primera fila? Está acá. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero son sistemas trifásicos equilibrados. Y usted sabe que cuando tiene un set trifásico equilibrado, puede utilizar solamente la representación de una fase. Como en el caso de flujo potencia representamos solamente la fase A porque estamos analizando el CP de condiciones de régimen permanente, para el caso de la red de secuencia, como las tres son redes trifásicas y operan en condiciones equilibradas, solamente vamos a trabajar con la fase A de cada una de ellas. Y eso nos va a permitir utilizar el mismo desarrollo circuital que habíamos considerado para el análisis de la red en cantidades reales y en condiciones de régimen permanente. ¿Se Ya, entiende? profe. Sí, se entiende. Muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora, hay que definir cómo pasar de un mundo a otro. Por ejemplo, el mundo ABC, para nosotros el mundo de las cantidades reales. Y el mundo 0, 1, 2, el mundo de las componentes de secuencia. Entonces, existe una matriz de transformación que permite pasar de cantidades reales a componentes de secuencia que aplica para los voltajes y las corrientes, tanto para las fases abiertas como en este caso los cortocircuitos. Entonces, en general, lo que uno tiene acá es lo siguiente.
Pensemos en los cortocircuitos, entonces fijémonos en estos voltajes que estoy marcando con azul. Entonces, si uno mira los voltajes de falla, lógicamente son voltajes desequilibrados en el mundo ABC, puesto que no tienen el mismo módulo y en general pueden tener diferentes ángulos. Entonces, las redes de secuencia o los sistemas de secuencia, ¿qué es lo que hacen? Toman cada una de las fases o cada una de las componentes asociadas a la fase, que esto es válido para voltaje y corriente, y lo van a descomponer en tres sistemas trifásicos, pero que tienen la característica de ser sistemas trifásicos equilibrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en la red o en el sistema de secuencia positiva vamos a tener un voltaje fase A de secuencia positiva, un voltaje fase B de secuencia positiva y un voltaje fase C de secuencia positiva, donde los desfases angulares son todos 120 grados, porque este es un sistema equilibrado y los módulos son los mismos. Entonces, vamos a tener un sistema trifásico de secuencia positiva equilibrado. Adicionalmente, el sistema de secuencia negativa considera un voltaje para la fase A, un voltaje para la fase B y un voltaje para la fase C, donde lógicamente también existe un desfase de 120 grados de los voltajes uno respecto al otro. ¿Por qué este se llama secuencia positiva y el de al lado tiene el nombre de secuencia negativa? Por lo siguiente, que si nosotros nos paramos en este punto, acá, y hacemos girar los fasores en el sentido trigonométrico positivo, que es el antihorario, ¿qué vamos a ver? Primero vemos pasar la fase A, si lo hacemos girar, vemos pasar la fase B, y lo hacemos girar y vemos pasar la fase C. En el fondo la secuencia es ABC. Que eso es, de acuerdo a lo que ustedes vieron en red eléctrica, la secuencia positiva. En la red de secuencia negativa, si lógicamente nos volvemos a parar en el mismo punto y hacemos girar en el sentido trigonométrico positivo, que es el antihorario, vemos pasar A nuevamente, giramos hacia la izquierda, pero después vemos pasar C, giramos hacia la izquierda y después vemos pasar B. En el fondo esto es una secuencia ACB y por eso se llama secuencia negativa. Y finalmente, el tercer sistema, que también considera una representación de fase A, fase B y fase C, pero ahora con el subíndice 0, es un set que se llama de secuencia 0, porque los desfases de las diferentes fases resultan ser 0 y los módulos resultan ser iguales. En el fondo es un sistema de secuencia 0, puesto que no existe desfase. Los módulos son iguales y por lo tanto las tres fases en la red de secuencia 0 tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que uno hace o qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos la fase A y la escribimos como la fase A de secuencia positiva más la fase la fase A de secuencia positiva más, o secuencia 0, mejor dicho, para hacerlo ordenado, la fase, lo voy a escribir de nuevo. La fase A la vamos a escribir como la fase A de secuencia 0, más la fase A de secuencia positiva y más la fase A de secuencia negativa. La fase B la vamos a escribir como la fase B de secuencia 0, más la fase B de secuencia positiva, más la fase B de secuencia negativa. Y la fase C la vamos a escribir como la fase C de secuencia 0, más la fase B de secuencia positiva, más la fase, este es C de secuencia positiva, más la fase C de secuencia negativa. Entonces, cada una de las fases en cantidades reales va a tener una descomposición en sus fases A, o la secuencia 0, en la secuencia positiva y la secuencia negativa. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a la fase A, fíjense ustedes que la fase A de secuencia positiva, si la miramos como la referencia, significa que la fase B de secuencia positiva la podemos escribir como la fase A de secuencia positiva desfasada en 120 o menos J 120, porque acá está la fase A
perdón, la fase B y aquí está la fase A, y por lo tanto el desfase entre esas dos es 120 grados. Y después la fase C de secuencia positiva la podemos también escribir como la fase A de secuencia positiva, pero desfasada en este caso en 120 grados. Y podemos hacer el mismo análisis en la fase de la red de secuencia negativa, donde también habrán desfases, y en la fase y en la red de secuencia cero que no existen desfases. Entonces, se puede escribir lo siguiente: la fase A de secuencia positiva, que va a ser nuestra referencia, va a permitir escribir la fase B de secuencia positiva como A cuadrado, la fase de secuencia positiva, y la fase C de secuencia positiva como A por el valor de secuencia positiva de la fase A. Y este operador A es un número complejo que es 1 ángulo 120, y el A cuadrado es 1 ángulo 240. Entonces, el hecho de que las redes de secuencias sean equilibradas y que cada fase pueda ser escrita en términos de la otra, puesto que los desfases son 120 grados y los módulos son iguales, nos permite trabajar con este famoso operador A, que aplica para la red de secuencia positiva y la red de secuencia negativa. La red de secuencia cero no tiene el operador A, puesto que las tres fases son iguales. Entonces, esta posibilidad de trabajar con la matriz, con el operador A, que es 1 ángulo 120, nos permite escribir esta matriz de transformación. Y esta matriz de transformación, que aplica tanto para voltajes y corrientes, permite tomar el mundo de las cantidades en componentes de secuencia y pasar al mundo de las cantidades reales, donde la matriz de transformación en la literatura aparece T, y es una matriz que depende del operador A, que en este caso es el 1 ángulo 120 grados. Entonces, en resumen, si estamos trabajando con alguna falla, si nos consideramos el cálculo general para los cortocircuitos o las fases abiertas, siempre vamos a tener 3 voltajes fase neutro para los cortocircuitos y 3 corrientes hacia la falla para los mismos cortocircuitos. Si trabajamos con la fase abierta, vamos a trabajar con 3 diferencias de tensión en las fases falladas y 3 corrientes por línea. Pero en ambos casos siempre serán 6 variables si es cortocircuito o es fase abierta. Para los cortocircuitos, y tanto para la fase abierta, ya hemos visto que vamos a utilizar sí o sí el mundo de las componentes de secuencia. Entonces, en general, vamos a tener 9 voltajes y 9 corrientes, puesto que son 3 fases, ¿verdad? A, B, C, pero asociada a la red de secuencia 0, a la red de secuencia positiva y a la red de secuencia negativa. Pero, puesto que son sistemas trifásicos y equilibrados, solamente vamos a trabajar con los voltajes de secuencia positiva y con las corrientes de secuencia positiva. Por lo tanto, siguen siendo 6 variables las que vamos a tener que determinar. Y en el caso de las fases abiertas, otra vez, son 9 voltajes, 9 corrientes, pero siempre vamos a trabajar con los valores de secuencia positiva, puesto que podemos utilizar el equivalente asociado a cada una de la representación por fase. Pero de momento solamente vamos a ir paso a paso para que no se genere tanta complicación, puesto que yo entiendo que es mucha información para tan poco tiempo. Entonces, me voy a devolver a este punto acá. Lo más importante es que en la representación de las redes de secuencia, nosotros recuperamos el análisis por fase. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque este es el núcleo que nos permite hacer el cálculo a partir de herramientas que nosotros ya conocemos. Si utilizásemos la representación trifásica,
estaríamos trabajando en total desequilibrio. Me refiero a representación trifásica en componentes ABC. Con el uso de las redes de secuencia, nosotros recuperamos el análisis por fase de los sistemas trifásicos, trabajando con una sola fase, tanto en el circuito de secuencia positiva, en el circuito de secuencia negativa y en el circuito de secuencia cero. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a trabajar con la fase A. Y por lo tanto, para los cortocircuitos, nuestras variables de interés serán la fase A de secuencia cero, la fase A de secuencia positiva y la fase A de secuencia negativa. Para las corrientes, la fase A de secuencia cero, la fase A de secuencia negativa y la fase A de secuencia positiva. En el fondo, siempre vamos a trabajar con la fase A de la misma forma que lo hacíamos para el flujo potencia, pero en el mundo de las componentes de secuencia. Y ese razonamiento va a ser el mismo que vamos a utilizar para el cálculo de las fases abiertas. En el fondo, son 6 variables, 3 voltajes y 3 corrientes en componentes reales, y serán 3 voltajes y 3 corrientes en componentes de secuencia, pero asociadas a la fase A de secuencia cero, positiva y negativa, puesto que las redes de secuencia son sistemas trifásicos y equilibrados. Entonces, en general, insisto, si nosotros estamos trabajando con un cortocircuito, en el mundo de las componentes de secuencia vamos a calcular el voltaje de secuencia cero de fase A, voltaje secuencia positiva de la fase A, voltaje secuencia negativa de la fase A. En el caso de las corrientes, corriente secuencia cero de la fase A, corriente secuencia negativa en fase A y corriente secuencia negativa de la fase A. Y a partir de esta matriz de transformación, va a ser posible volver al mundo de las cantidades reales, que son los valores que realmente andamos buscando. No tiene sentido calcular las variables en el mundo de las componentes de secuencia y no volver al mundo de las cantidades reales. Y es el mismo razonamiento para las fases abiertas. Vamos a trabajar con las diferencias de tensión de secuencia positiva, negativa y cero, pero de la fase A, y lo mismo para el caso de las corrientes. ¿Qué pasa si el cortocircuito fuese simétrico? Porque en un momento, al inicio de la clase, hablamos de que el cortocircuito trifásico es el cortocircuito más severo y nos fuimos directamente a las fallas asimétricas. ¿Qué pasa con este cortocircuito? Que es de gran relevancia para la protección. La teoría de componentes de secuencia incluye este caso como una situación bien particular. Cuando analizamos un cortocircuito simétrico, trifásico simétrico, es importante tener en cuenta que las 3 fases están sometidas a la misma condición de operación. La fase A, la fase B y la fase C operan bajo la misma condición de operación porque las 3 fases se unen y se llevan a tierra directamente en un cortocircuito franco o a través de alguna impedancia. Pero lo que ocurre es que cuando el cortocircuito es simétrico, insisto, en el cortocircuito trifásico, la teoría de redes de secuencia también considera este caso. ¿Y cómo lo considera? Cuando el cortocircuito es trifásico, simétrico, la red de secuencia negativa no existe y la red de secuencia cero no existe. En el fondo, inmediatamente las componentes de voltaje y corriente de las redes de secuencia negativa y cero son cero, es decir, ese voltaje cero de secuencia cero, ese voltaje cero de secuencia negativa también es cero, y lo mismo con las corrientes, no aparecen esas componentes y solamente debemos trabajar con la red de secuencia positiva. Esta es la que existe. Y tiene total razonamiento, puesto que cuando el CEP opera en condiciones de régimen permanente, podemos trabajar con un equivalente por fase. Y ese equivalente por fase es el mismo de la red de secuencia positiva. Entonces, el análisis del cortocircuito simétrico, que es una condición, perdón, el cortocircuito trifásico, que es una condición simétrica, es un caso particular del análisis en componente de secuencia cuando la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero no van a existir, puesto que no se va a considerar la presencia de desequilibrio.
Lo clave para el análisis de las componentes de secuencia es que yo se los comenté en un momento y lo voy a volver a dibujar acá arriba para que no perdamos la perspectiva. El SEP en componente ABC lo vamos a tener que escribir como un SEP de secuencia positiva más un SEP de secuencia negativa y más un SEP de secuencia 0. La ventaja de trabajar con las componentes de secuencia es que cada uno de estos SEP, de estos tres SEP, es equilibrado. Y ya tomamos como nomenclatura o como decisión de que en cada red de secuencia, positiva, negativa y cero, vamos a trabajar con los valores asociados a la fase A. Voltaje y corriente fase A secuencia positiva, voltaje y corriente fase A secuencia negativa y voltaje fase A de secuencia cero. Entonces, en cada SEP, insisto, de secuencia positiva, negativa y cero, vamos a realizar una representación por fase. Y vamos a trabajar con las fases A. Y a partir de los puntos de falla de la red de secuencia positiva, negativa y cero, vamos a tener que determinar un equivalente de Thevenin. Es decir, vamos a tener una red trifásica de secuencia positiva, negativa y cero. Vamos a trabajar con las fases A de secuencia positiva, negativa y cero. Y a partir de los puntos de falla que vamos a identificar en cada una de las redes de secuencia, que debe ser el mismo, a partir de ese punto de falla vamos a determinar un equivalente Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero. Y el equivalente de Thevenin, que ustedes recordarán, por definición, es una fuente de tensión en serie con una impedancia. Y en la red de secuencia negativa y red de secuencia cero es solamente una impedancia, puesto que ambas redes son redes pasivas. La única red que va a tener una fuente de Thevenin va a ser la red de secuencia positiva, que como ya les comenté hace un rato atrás, es la misma red de régimen permanente. La red de secuencia negativa topológicamente es idéntica a la red de secuencia positiva, pero sin fuentes, y la red de secuencia cero, como les comenté, es la red nueva que vamos a tener que especificar y determinar, puesto que es aquella red donde los neutros por primera vez los vamos a considerar. Insisto, ustedes recordarán que cuando vimos el flujo potencia o las condiciones de operación en régimen permanente, nunca nos hemos preocupado si los neutros existen o no en los generadores, en los transformadores y en las cargas. Y la pregunta es, ¿por qué nunca consideramos los neutros o las impedancias de los neutros, de los generadores, de los transformadores y de las cargas cuando estamos analizando un sistema eléctrico en condiciones de régimen permanente? La respuesta es que cuando el SEP opera en condiciones de régimen permanente, ¿cuánto es la suma de las corrientes por fase en un neutro? Cero, porque el SEP opera en condiciones de régimen permanente. Entonces, cuando el SEP está equilibrado y está operando en condiciones de régimen permanente, el I sub A, el I sub B más el I sub C en un neutro siempre va a ser cero. Pero cuando el SEP opera en condición de desequilibrio, ya sea por una línea, por una carga, por generación, ese I sub A más I sub B más I sub C en los neutros ya es diferente de cero. Y ahí aparecen las corrientes por los neutros que van a tener sentido en el caso principalmente de las condiciones desequilibradas. Entonces, por eso es que ahora recién nos vamos a preocupar de los neutros, insisto, en los generadores, en los transformadores y en las cargas. ¿Y dónde van a ir los neutros? En la red de secuencia cero. Acá van los neutros. Y eso es lo más complejo, digamos, de la red de secuencia cero. Porque, insisto, la red de secuencia positiva, ustedes la saben dibujar. La red de secuencia negativa es la red de secuencia positiva sin fuentes. Y la red de secuencia cero, esta es la nueva.
Este hay que prestarle particular atención, puesto que considera la representación de los neutros. Si trabajásemos en este caso con fases abiertas, el procedimiento es exactamente el mismo. A partir de las tres redes de secuencia, vamos a trabajar con voltaje y corriente de la fase A de secuencia positiva, de la fase A de secuencia negativa y la fase A de secuencia cero. Y otra vez vamos a obtener tres equivalentes de Thevenin. Y esos equivalentes de Thevenin nos va a permitir obtener una representación, un equivalente de la falla en cada una de las tres redes de secuencia. Entonces, los pasos son, en primer lugar, obtener los equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero, obtener los equivalentes de Thevenin en el punto de la falla, que debe ser el mismo para la red de secuencia positiva, negativa y cero, y el último paso es, y que no lo he mencionado, calcular B sub A1 y sub A1, B sub A2 y sub A2, B sub A0 e I sub A0. Una vez que calculamos B sub A1, los tres voltajes y las tres corrientes de la red de secuencia, la fase A, con la matriz de transformación, nos devolvemos al mundo de las cantidades reales. Pero el punto es, ¿cómo calculamos el B sub A1, el B sub A2, el B sub A0, el I sub A0, el I sub A2 y el I sub A1? Lo vamos a calcular a partir de la interconexión de las redes de secuencia. Y la interconexión de las redes de secuencia se realiza en términos del tipo de falla que estemos analizando. Les adelanto, por ejemplo, que para el cortocircuito monofásico, las tres redes de secuencia se conectan en serie. Para un cortocircuito bifásico a tierra, las tres redes de secuencia se conectan en paralelo. Para un cortocircuito bifásico aislado a tierra, hay dos redes de secuencia que se conectan en paralelo y la tercera queda desconectada. Entonces, el cálculo de las variables va a estar asociado al tipo de falla, y el tipo de falla nos va a permitir conectar las redes de secuencia. Y una vez que las conectemos, a partir de la ley de Kirchhoff, podemos calcular las variables de interés, y en el momento que ya tengamos las variables de interés, que son voltaje y corriente fase A de secuencia positiva, negativa y cero, con la matriz de transformación, nos volvemos, digamos, al mundo de las cantidades reales. Entonces, ese es el procedimiento general del cálculo de fallas asimétricas. Y el cortocircuito trifásico simétrico, que es un caso muy particular, lo realizamos del mismo modo, pero asumiendo que la red de secuencia negativa y cero no existen, puesto que las tres fases están sometidas a la misma condición de operación. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Les voy a enseñar a escribir la red de secuencia cero, que es la red nueva, que esta red no la conocen. E insisto, la red de secuencia cero es aquella donde los neutros y las impedancias conectadas a los neutros de los generadores, de los transformadores y de las líneas aparecen, de las cargas aparecen por primera vez, puesto que en todo el análisis que hemos hecho de los sistemas eléctricos, nunca nos hemos preocupado de los neutros, puesto que en condición de régimen permanente, las corrientes por los neutros siempre son cero, porque es simplemente un Kirchhoff. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar la próxima clase.